Hola amigos de Perras Cristianas, estamos aquí en una entrega muy especial y saludamos a los canales amigos de Honor Ediciones y Digital Aso Digital Content. Y bueno, hoy estamos pues para hablar de muchos aspectos, pero sobre todo para hablar de los valores que nos construyen como personas y como nación. Y para eso, pues bueno, tenemos el lujo y sobre todo el honor de entrevistar a Carlos Martínez Vara del Rey, que nos va a presentar su libro sobre un familiar suyo, que es Joaquín, la espada de Vara del Rey Joaquín. Y es un libro que es apasionante porque para mí personalmente, que hemos estado dentro de la cultura católica, de valores, y que desde luego el estamento militar siempre lo hemos considerado como una parte importante de la sociedad, pues nos ha sorprendido por dos razones. Una, porque un apellido casi casi podríamos decir que legendario, que arranca dentro del inicio de lo que es prácticamente la España de la Reconquista, nos ha llamado la atención que no son ni marqueses ni condes, son simple y llanamente militares que han dado su vida por España y por conseguir que este territorio no solamente se beneficiara de su propia situación, sino que pudiera difundir la cultura, la fe a todo el mundo. Y para eso, bueno, pues tenemos a Carlos Martínez Vara de Rey, que nos va a intentar resumir en un trozo de su tiempo, pues todo lo que es el legado de su familia. Y para ello también vamos a contar con la ayuda inestimable de Fátima, que bueno, pues siempre se presta a dar esa voz femenina y muy agradable en imagen, pero también en inteligencia, les puedo asegurar. Con lo cual, bueno, pues Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, Fátima y Eliseo. Muchas gracias a los dos. El privilegio es mío y un honor poder estar aquí hablando de España y de valores que nos unen. Muchas gracias. Nada, a ti Ah, pues, porque bueno, sabemos que estás muy mal de tiempo. No, no, tranquilo. Si quieres saludar, Fátima. ¿Qué puedo hablar de Carlos? ¿Qué puedo decir? Que es un lujo y un honor tener a un valiente como Carlos Martínez Vara de Rey hoy aquí en Perlas Cristianas y en otros canales de YouTube. Uh-huh. Que fuera de cámara nos comentabas que, porque es una cuestión que no conocía y que me ha sorprendido, que tu familia, tus padres, no conocía pues la tradición militar y el arraigo militar y las condecoraciones. Y ¿cómo puede ser eso? Es sorprendente, ¿no? Bueno, pues los varaderos son muy peculiares, ¿no? A veces digo, cuando me escribió un coronel que había escrito la historia de las laureadas, he visto los volúmenes de todos los militares laureados y me dijo, en el año 2011, me dice, Carlos, 2 puntos, no te envanezcas demasiado, pero tienes la familia más condecorada de la historia de España. Pues yo Sí. llegué a pensar, dije, es curioso que me entere por este señor y no me haya enterado por mi propia familia, ¿no? Y llegué a deducir que es que, efectivamente, si tenemos muchas medallas, es que estamos un poco locos o que tenemos una sangre muy especial, porque como tú dices, lo lógico sería que hubiera habido un patrimonio escrito familiar. Y bueno, eso ha permitido también que a partir de ese momento, no sé si por vanidad o por responsabilidad, pero investigué los archivos y ha sido maravilloso lo que he ido encontrando, ¿no? Porque, como decía antes, es verdad que mi padre, que murió siendo general el año 97, cuando ingresó en el hospital, como anécdota cuento que le preguntó el médico si tenía algún mal hereditario. Y como era muy graciosillo, hacía unos chistes, dijo, sí, hombre, que me maten en combate como mi padre y mi abuelo, ¿no? Y mis abuelos. Y él, mucho chiste, pero en el fondo nunca supo quién era el padre y el abuelo de Laureano del Caney. Y cuando yo descubro que eran de la Orden de San Fernando, que también habían tenido sus momentos de ser héroes en las guerras españolas del siglo XIX, me fascinó. Y cuando seguí tirando del hilo, pues ya sabéis cómo es la investigación, que emociona mucho cuando te encuentras que providencialmente pues ha habido documentado desde 1385 que había un Alonso Fernández de Vara de Rey que ya participó en la batalla del Jubarrota, pero sé que hubo familiares ya en la Nava de Tolosa. Y luego, si tenemos tiempo, hablo un poco del origen, de cómo surge el apellido toponímico del pueblo de Vara de Rey, dónde está situado y cómo siempre está vinculado al espíritu de servicio y al concepto de frontera, porque fue el periodo entre las Navas y, vista de Granada, esos 200 años es lo que da pie a que se afiance el apellido.
Pero bien, como tú decías, es una curiosidad que mi padre, al fin y al cabo, también es verdad que a su padre lo mataron en la guerra, entonces él vivió prácticamente huérfano y eso hace que se pierda mucho el vínculo de padre a hijo, para tener transmisión de lo que ha sucedido en nuestra familia. En el libro que hablábamos, La espada de Vara del Rey, les puedo decir que además de describir con precisión aspectos familiares y de combate, etcétera, lo que también es muy rico lo que es la presentación gráfica y fotografía documental. Y una de las imágenes que a mí me ha sorprendido es cuando he visto, pues bueno, pues el documento en que los Reyes Católicos ordenan al concejo de Ellín que incluyan en el sorteo de oficios del día de San Juan a Gonzalo de Soto y Fernando de Vara de Rey, a pesar de ser coronados. Sí, sí. Bueno, pues, ¿cómo has logrado el escudriñar en ese gráfico que vemos de la parte negra, es decir, la parte más antigua en cuanto al legado familiar y militar de la familia, Carlos? Bueno, has mencionado lo de Jean, si hay tiempo luego lo aclaro porque daría a unas conferencias precioso el asunto ese. Lo que pasó con aquel Fernando y su vínculo con Joaquín, por aquello de que su espada, la de aquel Fernando, será un poco el origen del imperio y la espada de otro Vara de Rey, la de Joaquín, será el final del imperio. Pero contestando directamente a este gráfico, realmente ahí están los Vara de Rey militares desde que existe las hojas de servicio, lo que es después de la llegada de los Borbones es cuando se organiza un poco el ejército profesional, con regimientos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha permitido poder hacer trazabilidad en lo que son hojas de servicio de familiares. Los anteriores a este momento, lo que ya siglo XVII, XVI y para atrás, suelen ser ya mesnadas de gente que iba con sus hombres, sus lanzas a combatir y volvían a casa. Entonces ahí sí que puse todos los que han sido militares con hojas de servicio y traté de poner colores porque esto me permitió organizar un poco la reunión de la familia, que a raíz de 2011, de ese correo que os he comentado, pues hice una varada, como hemos llamado cariñosamente. Y ahí, pues, en negro y arriba del todo está el primer Joaquín. Son 4 Joaquines seguidos, que realmente fueron 5, pero el pequeño murió, el hijo del héroe del Canet. Y ahí traté de poner la información para que todo el mundo se ubicara. Entonces, básicamente, como cosa curiosa, el apellido se ha mantenido durante 9 generaciones nada más que por un varón. Es decir, si había más hijos varones, o morían en combate en la guerra o eran sacerdotes. Entonces había uno que transmitía el apellido. Las hijas, por aquello de la ley de apellidos de España, pues se solía perder. Entonces, eso ha permitido que una cosa que me impresiona mucho, que también ayuda a entender por qué mi padre tenía poca información, y es que todos los Vara de Rey que estamos ahora mismo en este mundo, en la Tierra, todos somos parientes y todos venimos del general Vara de Rey de mitad del siglo XIX, porque a partir de ahí tiene 3 hijos que puse rojo, negro y amarillo, y esos 3 colores a la pie eran 3 generales a que cada uno tuvo su rama y ahí estamos ahora mismo. En la actualidad somos uno de los 3 colores los que nos juntamos. Y lo bonito es que el que está abajo del todo es mi hijo, ¿no? O sea, que continúa en la rama, es capitán teniente navío. Vamos a poder ponerlo de nuevo, que tu hijo es capitán. ¿Capitán? Es capitán, grado capitán, que en la Armada se llama teniente navío. Y ya va a hacer el curso comandante pronto. Bueno, pero ya me perdonarás, Carlos, porque aquí estás hablando no con un prófugo, sino alguien que no hizo la mili. Sí, con lo cual no sé muy bien dónde está cada uno, pero para liberarme de la crítica audaz de muchos, yo quería ser militar, me rechazaron por la vista y dije, bueno, pues si me libro por la vista para entrar en la Academia General, pues me dedico a no ir ya definitivamente al ejército. O sea que esa fue mi historia. Pero hemos podido comprobar lo que nos has facilitado es esto. Es decir, la antigüedad de lo que es la relación familiar y raíces militares de tu familia, Carlos. Sí, bueno, en esa transparencia lo que intentaba juntar era 4 Vara de Reyes del tronco familiar que participaron en eventos importantes y me llevó a la conclusión de que desde que se funda prácticamente el apellido después de la nave de Tolosa, en el pueblecito este de Vara de Rey, que es prácticamente el castillo de Alarcón, al sur de Cuenca, desde ese momento en todos los conflictos importantes de la historia de España ha habido un Vara de Rey. Y no todos han sido héroes, pero han participado. Y estos son 4 héroes que me gustó traer aquí, que son antepasados, porque de alguna forma son las raíces de lo que es el apellido que se va a afianzar luego, pero siempre en la línea militar y siempre en lo que has comentado antes, de que efectivamente no teníamos títulos. Y eso me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque si os fijáis, cuando alguien era héroe,
los descendientes solían hacer expedientes de reclamación a las chancillerías para no pechar, que se llamaba no pagar pechos. O sea, había habido un héroe, el rey le permitía como premio el no tener que pagar impuestos, y me parecía muy feo que luego los descendientes hayan estado siempre pleiteando con la administración para no pagar esos pleitos. Sin embargo, me encanta que habiendo habido héroes de la familia, como dices, no ha habido tierras. Es más, desde mí hacia arriba, mi padre, mi abuelo, etcétera, ninguno ha nacido en el mismo sitio. Tengo los documentos que he juntado hasta el siglo XIV, los nacimientos de mis antepasados directos, siempre en sitios diferentes, acompañando a las tropas. Eso a mí me gustó, es una cosa providencial, pero... Bueno, es que... sí, sigue. No, era solamente por resumir que esos 4 que había ahí, pues estaba Alonso Fernández Vara de Rey, que participa con 2 lanzas en la batalla de Jubarrota, el 14 de agosto de 1385. Una batalla muy triste. Bueno, no vamos a entrar en ella ahora porque estuvo el ejército diezmado por una diarrea muy fuerte el día anterior, etcétera, que hubiera significado la unificación con Portugal, que le correspondía al rey por derecho legal de consorte. Pero luego está Ruy Martínez de Vara de Rey. A mí me apasiona mucho porque allí en Ellín es donde se va a inscribir mi abuelo, que nació en Cuba, pero como en el año 91, pero como el año 98, en 1898, nos lo robaron todo aquello, el tema, salió una ley que todos aquellos nacidos en ultramar tenían que inscribirse en algún pueblo de España, y él se inscribió en Ellín, Miguel Martínez de Vara de Rey, mi abuelo, donde en 1410 Rodrigo o Ruy Martínez de Vara de Rey había sido héroe en la batalla de Valhermoso. Y la crónica es muy bonita porque el párrafo exactamente dice: había venido una racia de 5.000 árabes que todavía estaba a la frontera, como sabéis, en el Reino de Granada. Y Medellín estaba a 8 kilómetros, en el puente de Iso estaba la frontera. Y dice cómo salió una mesnada a combatir a los que venían a arrasar la tierra, y había un tal Rodrigo, Ruy Martínez Vara de Rey, del brazo remangado, un escudero de a caballo, que en otro reencuentro antes le había muerto un hijo. Y aquel día, en aquella batalla, mató a 6 moros, decía la crónica. Y bueno, me gustó porque luego fue alcalde de Ellín, y un nieto suyo fue el que en la guerra de Marquesado va a entregar la tierra a sus altezas, como decía la crónica. Quiere decir que entrega la espada de Fernando Vara de Rey, el que has mencionado al principio, a los reyes. Cual sabéis que al final Isabel y Fernando ganan esa guerra, y es como un poco el inicio del imperio. Y como luego veremos, Joaquín, el del libro, el de la espada, es el que, cuando muere en Caney, su espada simboliza un poco el final del imperio. Por eso románticamente estaba vincularlos a Fernando. Y el último... Pero si me permites, ha sido muy humilde, porque realmente estamos retrotrayendo el tiempo de los Vara de Rey, de ese linaje tan increíble, al año 1300, pero es que en el mapa hemos visto que realmente desde el año 1100, creo recordar, 84, estáis defendiendo sí o sí España de la tierra de todo Al-Ándalus. Es decir, bueno, desde el principio. Sí, es que Vara de Rey se funda como avanzada de lo que es el pueblo de Alarcón, que era un pueblo muy estratégico. El que no lo conozca, es muy bonito ir a visitarlo. Es un Toledo chiquitito, ¿no? Le da la vuelta al río Júcar y tiene 4 iglesias, 5 iglesias tenía, y un castillo maravilloso. Y entonces era un punto inexpugnable que era muy importante mantenerlo para afianzar la frontera. Entonces se funda Vara de Rey, y Iniesta se reconquista en 184 con la intención de vigilar al enemigo, porque enfrente estaba Chinchilla y Alcaraz, que eran 2 puntos fuertes musulmanes, y con el espíritu de servicio y de defensa. Era el concepto de frontera. Nadie sabía en 1184 que se iba a ganar la batalla de las Navas. Se pensaba que iba a ser una frontera a largo plazo. Y gracias a las Navas ocurre que personas que han nacido en Vara de Rey se van a desplazar a Chinchilla y Ellín. Como digo, la frontera estaba a 8 kilómetros, y esos son los que van a fundar el apellido. Porque cuando la gente se desplazaba en la repoblación, lo que hacían era inicialmente coger el apellido del padre, ¿no? Si era Pedro Pérez, si era García Garcés. Pero el topónimo. Exacto, pero ya luego el topónimo, porque si había varios Pérez, ya tenían que decir de dónde venían. Y luego usaban también mucho los apellidos de los oficios, el zapatero, el barbero, lo que fuera. Pero fue una época que se creaban así los apellidos, y ahí es cuando surge Alonso Fernández. Había 2, y uno que dijo: yo voy a ser Alonso Fernández de Vara de Rey. Y bueno, luego era muy bonito porque en los documentos de esa época, para fomentar que la gente pudiera repoblar, Alfonso X escribió una norma que decía que no tenían que pagar por tener varias casas, y que tuviera varias raíces, ponía varios viñedos, y caballo, le nombraba caballero de nómina, y era una forma de fomentar que hubiera una caballería villana, pero en el fondo que hubiera gente que quisiera repoblar y se la jugara con sus familias. Por eso digo que con ese espíritu de
de servicio a España y de defensa y de concepto de frontera es cuando se van a establecer. Y ahí conozco a Alonso de Vara de Rey, por ejemplo, el capitán que estuvo en los tercios de Flandes, que tenía casa en San Clemente y en Chinchilla. Y todo eso es apasionante porque era un periodo de la historia que ibas con la familia y te la jugabas, pero el rey te premiaba. Ahí viene el concepto del pacto, del honor, de los fueros, que se había estado explotando desde el inicio en Castilla. Me gustaría dar entrada a Joaquín Vara de Rey y para eso voy a utilizar tu prólogo. Dice, Joaquín Vara de Rey Rubio fue un hombre de mediana estatura, más rubio que moreno, delgado, de ojos azules, de mirada viva, curtido en los frentes y en sus últimos días lucía unos mostachos y barbas patriarcales, que luego veremos. Espíritu inquieto, genio vivo y severo, pero de buen carácter. Dicharachero a decir de los suyos y perspicaz, intuitivo y de trato afable y caballeresco. Militar de abolengo, podemos resumir su figura en sus 3 virtudes sobresalientes que le acompañaron a la tumba: su fe, su acendrado españolismo y su espíritu militar por encima de los errores nacionales. Esta letra cursiva, que no sé, que el espíritu militar por encima de los errores nacionales, hoy podemos decir que es muy de actualidad. Y continúo. Ejemplo de patriotas, vivió y luchó contra corriente, anclándose en valores y principios que no caducan y que a la postre le inmortalizaron junto a un puñado de valientes que con valor y altruismo fueron capaces de salvar el honor de toda una nación. La presente obra pretende rendir un humilde homenaje no solo a Joaquín Vara de Rey, sino a todos los héroes anónimos que han creído en el proyecto de España y han entregado generosamente sus vidas por ese ideal. La historia de España está construida sobre el sacrificio y la entrega de muchas generaciones y en ciertos momentos de su devenir el honor antes mencionado ha dependido de personajes con un valor fuera de lo común y un liderazgo nítido. Para ti, ¿qué representa, ya no como pariente, sino como persona, Joaquín Vara de Rey? Pues la verdad, me ha gustado que lo leyeras, hacía mucho que no recordaba ese párrafo, pero es un referente. Joaquín es una persona que, aparte de sus virtudes, que lo hablaremos, pero hoy en día no caduca, como decía ahí, y es un referente para todos, porque él vivió una época muy, muy complicada, el siglo XIX, que más o menos empezaba ya a quitar la careta o a destapar el enemigo más importante que ha tenido España en la historia del proyecto España, ¿no? De lo que ha sido la evolución y la historia de España. Entonces, a mí me fascina porque él, gracias a su formación, que estuvo muy vinculada a su abuelo, luego lo mencionaré, no solo a la Academia Militar, gracias a su formación, él fue capaz de descubrir cuál iba a ser el enemigo que iba a tener España, que iba a poner en peligro unos valores que venían ya desde muy lejos y que yo he podido aumentar un poco en mis investigaciones últimas, que tienen una vinculación bíblica. La misión de España, aquello de una unidad de destino, el universal. Y como me preguntas directamente como introducción, a mí me fascinó ver cómo él se enfrentó con un espíritu militar impresionante, porque era obediencia a sus mandos siempre, pero a todo tipo de enemigos. Él empezó la guerra con su padre en la guerra de África y luego le tocó pelear contra los separatistas, anarquistas, contra los cantones de Cartagena, contra joloes, contra musulmanes, contra americanos, siempre luchando contra corriente. ¿Por qué? Porque la corriente en España del siglo XIX, sabéis que era imponer sí o sí arrodillar a España en la masonería, que era lo que de alguna forma nos avisó la Virgen del Ovidio Triunfo Misericordias con esa vocación de cuidado que viene la masonería totalmente a deshacer España. Y ahí tenemos muy reciente, cuando nace Joaquín, es muy reciente la pérdida de las colonias, de las colonias, la separación de nuestros hermanos americanos que nunca fueron colonias. Y Joaquín lo vivió eso, claramente el concepto de España, de las Españas y el concepto al final de cómo se iba a perder todo, y no dudó en prepararse toda su vida para dar lo mejor que tenía y murió y venció. ¿Por qué? Porque aunque se perdió el Canet, pero han pasado ya 120 y tantos años y incluso los americanos, que yo he tenido alumnos americanos en el curso Estamayor y me han hecho trabajos con la versión americana de la batalla del Canet, reconocen que moralmente fue una victoria de Joaquín. En esta foto que pones, ahí muere junto a Joaquín su hermano Antonio, que luego hablaremos de él si hay tiempo, a la derecha, y a la izquierda su sobrino Alfredo.
Pero eso, que fue una persona que supo ver exactamente dónde estaba el enemigo, supo ser leal a España y a sus mandos, porque fue muy obediente siempre, concepto de obediencia militar, pero a los que tienen realmente valores. Y nos dio una lección de lo que hoy tenemos que sacar, enseñanzas para combatir el momento que vamos a afrontar ahora, porque si cabe es más fuerte que el que vivió, pero en la misma línea. Enemigos, ahí siempre recurro al Génesis 3.15, la serpiente y la mujer. Tenemos a la serpiente con especial interés en que España se deshaga, y Joaquín lo vio claro, y nosotros tenemos que aprender la lección para que cuando pasen los años digan de nosotros que hemos vencido también, como decimos de él. Fátima. Sí, bueno, a mí me encantaría, porque estamos dando por hecho que todo el mundo conoce la historia del héroe de Caney. Entonces, sí, justamente comentarlo un poco, y si te parece te hago una pequeña introducción, porque como persona de a pie, como mujer que tiene ahí a su marido, a su familia, a su cuñado, a su sobrino, es una decisión que abarca no solamente a un héroe, a una España, a unos principios y unos valores, sino cómo él supo darlo todo, donarlo todo por encima de él, de su familia y de todo. Es decir, primero fue España, el honor de la nación y una serie de valores que es que hoy en día brillan, excepto situaciones así, por su ausencia. Y queremos volver a ellos, porque los españoles de verdad somos así. Entonces, sí que existe, si te parece, cuéntanos un poquito, una situación donde él había pasado una gran enfermedad, se le volvía a España, tenía ya toda la documentación, la autorización médica, vuelve y en una batalla ejemplar, pero ejemplar. Entonces, si no, no te importa, por favor, ¿nos puedes poner un poco en situación? Gracias. Bueno, gracias, Fátima. Yo lo único que, como es eso que mencionas es el final, en Sí. 30 segundos mencionaré un poquito el origen de dónde, cómo va a llegar hasta ese momento, porque decía antes que Joaquín nació en Ibiza, pero porque el padre estaba de misión por la zona, y como he dicho antes, ninguno nacía en el mismo sitio que el padre. Su padre había nacido en Málaga, en Antequera, y estuvo pocos años, 3 o 4 años. Y lo que quiero decir es que él, cuando nace, tiene un abuelo que es Joaquín Vara de Rey, que ha nacido al final del 18, pero que en 1800 se va a estrenar, y qué casualidad que su abuelo, como he dicho antes, era laureado, y su padre van a iniciar su vida militar de la mano de su correspondiente padre. Es decir, el abuelo de Joaquín, que es importante mencionarlo, Joaquín Vara de Rey Lajet, en 1800 está a las órdenes de su padre. Su padre era capitán de caballería, había sido de la Guardia de Corps de Carlos III, y estaba responsable de la defensa de Cádiz, ataca a los ingleses y le manda a la puerta de mar. O sea, la puerta de tierra la tiene el padre y al hijo la puerta de mar. Ese, con 18 añitos, se va a ser su origen, su primer disparo, ¿no? Pero es que este Joaquín Madarilaje va a participar luego en las guerras carlistas, antes en las guerras napoleónicas, batallas enormes, la de Talavera, Ocaña, Toulouse, batallas donde va a haber más de 4.000 muertos en cada una, y él acabará como teniente coronel, pero bueno, por una historia de Fernando VII que no me la cuento, al final tienen que reinsertarlo como comandante porque hubo esos cambios de chaqueta del rey, pero lo vuelve a dar todo en la guerra carlista. Y con esto quiero contar que cuando él se retira, tiene la fortuna de que tiene a su nieto con él. Entonces, bueno, en la guerra carlista, Joaquín Balaguer Lajet va a hacer el primer combate, la primera sangre, en 1836, cruzando el puerto de Gorbea, tomando una posición que estaban los carlistas con cañones arriba, y él subió a la bayoneta con la espada en la mano, y va a tener entre sus tropas a un subteniente que es Joaquín Balaguer Calderón de la Barca, que es el padre del héroe. Otra vez padre e hijo iniciándose, fue el primer combate de Calderón de la Barca. Y luego, cuando van a hacer Joaquín en 1841, muy pequeñito, va a ver a su padre casi muriéndose cuando gana otra medalla en el sitio de Barcelona, y va con su familia a visitar al padre, que no murió, pero estuvo muy cerca por varios disparos. Todo eso le va metiendo en la cabeza a Joaquín lo que ha hecho su padre, su abuelo, y lo que significa ser militar. Entonces va a tener la suerte de convivir con su abuelo con 13, 14 años en Madrid antes de ingresar a la academia. Y a mí eso me encanta porque el abuelo va a morir en el 1854, justo cuando Joaquín, que había nacido en el 41, nuestro héroe, va a ingresar a la academia. ¿Y por qué digo que esos 2 años son importantes? Porque son 2 años que todos los días va a ir andando al cuartel de inválidos, que era el último destino de su abuelo,
ahí estaban todas las banderas con los jirones cogidas al enemigo, banderas de muchas batallas, y le iba contando sus historias y le transmitió su patrimonio personal, su espada, su pistola, cosas increíbles, ¿no? Entonces, al final, Joaquín entra en la academia con todo ese bagaje cultural y patrimonio y familiar, y entonces es cuando realmente luego viene toda su vida y al final, como tú dices, acabará en Caney, que ha preparado toda su vida, ha escrito libros y se ha formado para lo que es una defensa casualmente de punto, y le tocó defender un punto, una posición que le cargaron. Y bueno, durante toda su vida, como he dicho antes, está en todo tipo de combates. Tiene una particularidad muy interesante que hoy no da tiempo a comentar, pero solo de pasada, que como a su tío, un tío que coincidió con él en la academia, se lo acabarán comiendo los caníbales en Mindanao, pues él tenía guardado el tener que ir a vengar aquello, y cuando en 1884, ya de teniente coronel, va a Mindanao, hace una campaña maravillosa, ejemplar, en el sentido que había habido problemas con los colores durante muchos años y se firma un acuerdo con el rey de los que estaban allí, de los indígenas, y qué pena que en el 98, cuando nos quitan Filipinas, había estampado ya todo el tiempo, desde el 84 que se hizo aquella campaña. Pero en fin, luego va a ser gobernador de Marianas, etcétera, y ya llega al Caney voluntariamente, o sea, llega a Cuba voluntario en 1895, cuando estaba cómodamente gobernador militar en Ávila, y decide ir allí cuando ve que otra vez la masonería está alimentando a los rebeldes, les está dando mucho dinero de Estados Unidos. Salían barcos todas las semanas desde Tampa con armamento para armar a los rebeldes que se habían sublevado contra España. Y es una pena porque eso fue clave. Había muchísimos cubanos, y todavía los hay, que se consideraban España y que tenían ahí su historia, su fe, sus raíces. Y sin embargo, la campaña de que va a hacer Joaquín durante 3 años, que queda un poco tapada por este combate final que todo el mundo habla, pero la campaña de 3 años es una maravilla, porque a pesar de todo el apoyo logístico que reciben los mambises de los americanos, 4 coroneles, entre ellos Joaquín, con el general Weyler a la cabeza, van a ser capaces de desarmar a los rebeldes y ganar la guerra, en el sentido de que, ya retomo la carta que tú has comentado, él estaba enfermo de malaria, cuando ya manda una carta muy entrañable que está en el libro a su familia diciéndoles: ya hemos conseguido el acuerdo, ya volvemos a España y esto está terminado, se iba a firmar un nuevo acuerdo y hubiera sido ya la paz. Y en ese momento, no sé si conocéis el asunto del Maine, él estaba en el puerto de Cárdenas para embarcar y volver a España, y a los pocos días explota el barco americano que había entrado sin ser invitado en la bahía de La Habana, y ya se ha demostrado después de 100 años que fue una explosión de dentro a fuera. Y lo que salió en la prensa amarilla era que había habido un misil español que había matado a 300 marines. Parece mentira, ¿eh? Que cómo funciona el modus operandi, lo podemos ver todavía hoy en el Golfo, etcétera, ¿no? Y el caso Sí. es que empezó la guerra y él volvió a su sitio, y en la primera página del libro lo pongo, cómo fue la recepción en San Luis cuando se bajó del tren, cuando volvió a su posición, a pesar de haber hecho la carta que ya volvió a España, quería conocer a sus nietos, etcétera. Y ahí es cuando, entre el 14 de febrero, que fue la explosión del Maine, hasta julio que muere, es cuando empieza ya la guerra esta. Pero luego Eh, hablamos, si queréis. Dime. me gustaría que nos, hay un elemento que cuando hemos estado preparando con Fátima esta entrevista o esta conversación contigo sobre el libro, sobre ti y sobre tu familia, eh, nos preguntábamos cómo los valores castrenses, valores de entrega que estamos oyendo en tus palabras, entrega independientemente de quién esté y aunque gobierne mal, ¿cómo se puede transponer todos esos valores castrenses que están acumulados en la vida de tu familia y que en el libro se transparentan perfectamente? Porque lo que has citado, o sea, aparecen las guerras carlistas, pero claro, las guerras carlistas todos las conocemos que era un enfrentamiento civil entre españoles, o sea, no era una guerra externa. ¿Cómo esos valores castrenses se pueden ir difundiendo y percolando dentro de la sociedad española para recuperar el valor absoluto del deber? Y la verdad que es muy buena pregunta, y es muy educativo, muy didáctico leer la vida de Joaquín, porque le tocó, le tocó obedecer cosas realmente difíciles. Por ejemplo, Prim, que yo no tengo ningún aprecio por la cantidad de golpes y de intrigas que hizo contra el gobierno, y la más sonada fue el año 68 y luego acabó muriendo, pero en el año 65, en Villarejo Salvanés, promovió un golpe de Estado que le siguieron varios suboficiales, muchos oficiales, en el cuartel de San Gil, la actual Plaza de España en Madrid,
Y ese fue un momento muy duro para Joaquín, porque era teniente y le tocó ir allí a reprimir aquello y hubo que fusilar a compañeros, a sargentos. Y él obedeció allí. Y, y lo digo porque lo que tú dices, ¿cómo es posible mantener el concepto del honor cuando tienes jefes políticos que te mandan cosas que al final no es fácil de entender? Yo ahí lo llevo todo, y ya contesto tu pregunta, a lo mismo que en el mundo actual. Todo es o de la Virgen o de la serpiente, o Cristo o anticristo. Y en el Sí, ejército es el honor o el deshonor. Entonces, si te mandan algo que va contra tu conciencia, afortunadamente las ordenanzas te aprueban. Es como cuando a mí me ordenaban que tenía que inocularme aquello del COVID, y es cuando tuve sí, mi choque frontal. Porque lo que priva siempre la disciplina, pero siempre dirigida por el honor, siempre. Cuando perdemos el honor, se deshace como un azucarillo. Y eso lo he aprendido de mi familia. Y es muy importante porque, no sé si conocéis, bueno, no es el tema, pero mi tocayo, yo me llamo por él Carlos Martínez Vara de Rey, fue el que en plena república, cuando no había empezado la guerra todavía, fue la primera sangre de la guerra. Cuando el gobierno mandó unos aviones para bombardear el norte de África, que se habían sublevado el sábado 17 de julio, él no dudó con su fusil en ponerse delante de los aviones al tomar en Sevilla y paralizarlos. Y le hirieron y iban a fusilarlo por la mañana, pero como Sevilla providencialmente quedó en mando nacional, pasó de fusilado a ser héroe, ¿no? Fue la laureado final. Pero quiero decir que él era militar y tenía que obedecer a la República que había jurado, pero lo que más te tiene que dirigir es el honor siempre. Y porque sabemos que somos humanos y que el demonio capta a las personas. Y ahora tenemos un gobierno completamente cautivado, ¿no? Por el mal. Por eso es importante tener claro siempre a quién seguimos. Que nunca por 4 duros, por 4 euros en el bolsillo, seamos capaces de faltar a ese principio. Y yo creo que con eso te contesto que los militares, cualquier época de la historia y cualquier momento que nos toque, cualquier circunstancia, siempre la conciencia y el honor, siempre. Oye, y a mí me gustaría pongo la imagen del Maine porque, bueno, pues tú lo has recordado, y lo que me gustaría es que, dentro del libro, se relata el final, que me gustaría al final de esta entrevista leerlo un poquito. El que un hombre herido, herido no, malherido, destrozado, se niega a abandonar su posición por no abandonar a su tropa, no abandonar a sus soldados que están bajo sus órdenes. ¿Cómo tú crees que una persona militar, evidentemente, con una formación extraordinaria, diferente a la nuestra, diferente a la de la sociedad actual que vivimos y que probablemente tengo que decir que en la que yo, aunque soy mayor, me he criado, ¿no? Es decir, mis años no han sido precisamente de ejemplarizantes, sí por mi familia, sí por mis antepasados, pero no por la sociedad que me ha rodeado. ¿Cómo una persona puede enfrentar la muerte y el dolor y la herida profunda cuando sabe que, por ejemplo, hay situaciones como la del Maine, es decir, la mentira en la guerra, y en la que ni siquiera los que te deberían defender, como aparece en el libro bien claro, que deberían tomar decisiones políticas, no lo hacen? Claro, es que aquí entra en juego lo que es la fe. Joaquín sabía perfectamente que el demonio se había metido y dónde venían las mentiras, pero tú vas a por tu objetivo y sobre todo confías. Él sabía, porque él dio clases de historia muy interesante. Él fundó una academia, dirigió una academia de oficiales en Manila, cuando fue los años que estuvo en Manila y luego gobernador. Y él tenía las asignaturas que introdujo, me encantó, porque él era un enamorado de España, de la historia de los visigodos, de España, de las raíces. Y eso demuestra que él sabe perfectamente que cuando ha habido líderes que han confiado en Dios, al final vas a tener la victoria y te importa poco tus heridas o lo que tengas, porque lo que te importa es la victoria. Y sabes perfectamente identificar la amenaza militar y la amenaza espiritual. Y él sabía que se enfrentaba a esta amenaza espiritual que juega sucio, ¿no? Pero fijaros qué detalle relacionándolo con el título del libro, La espada de Vara de Rey. Cuando él estaba herido, realmente aguantó todavía casi media hora más. ¿Por qué? Él estuvo todo el combate, las 9 horas, con la espada vertical en la mano. Hay gente que mm, no entiende este concepto, pero a mí me gustó mucho cuando estuve en la estatua que tiene en Ibiza, su pueblo natal, que se fundó en 1904 por el rey Alfonso XIII. Me encantó ver que tiene la espada. Y es que hay un libro impresionante de Tomás Álvarez, impresionante porque era un comunista soldado que la guerra civil tuvo que exiliarse, fue comunista toda su vida, pero como soldado le tocó servir y vino muy enfadado de Cuba, fue de los poquitos supervivientes, pero la admiración que sintió por su jefe, que estuvo en las trincheras peleando él, me impresiona porque el efecto visto desde el otro lado, lo que significa la espada, el tener la espada vertical, que simboliza el combate más leal, el más noble, el cuerpo a cuerpo,
la valentía, el valor, la vereza, el visible, ¿no? Es como los estandartes de la guerra de Flandes. Tenía que estar vertical el estandarte, no se podía tumbar nada. Simbolizaba muchísimo esa verticalidad. Pues él mantuvo la espada durante 9 horas, que ya ves, contra cañones americanos Sí, y delante de las trincheras españolas, y mantuvo la arenga. Siempre estuvo arengando, siempre. Es lo que dio ánimos a sus soldados a seguir peleando, incluso a un Tomás Álvarez, que siendo comunista y enfadado, le llevaron allí como están sí. llevando a los de Ucrania. Y sin embargo, él tuvo ese libro que escribió en el año 50 y algo, el soldado este que digo, reconociendo después de tantos años cómo admiraba aquel gesto. Y ahí me da mucha información para responder a tu pregunta, porque él sabía que lo del Maine fue del demonio y él sabía que Dios tenía que ayudar y apuntas al cielo con la espada, ¿no? Estás apuntando a quien te va a ayudar. Y es muy bonito. A mí eso me emocionó, por eso le di el título de la espada de Vara de Rey. Además de que su padre y su abuelo prácticamente habían luchado y han ganado sus medallas con la espada vertical también, contra cañones. Pero de alguna forma es lo que contesta que él tenía esa fe ciega en Dios y en que, una cosa curiosa, él tenía esperanzas hasta el último momento que íbamos a ganar los 500 hombres contra 100.000 americanos, porque Eso es lo que 500 quería. frente a que- casi que- 7.000 con sí, artillería. Es es que que, eso es increíble, pero él increíble. sabía, él tuvo nada más que 4 días, desde el día 26 de junio hasta el día 1 de julio, para preparar la defensa del Caney. El Caney está al norte de Santiago de Cuba, entonces tenía la entrada de agua a Santiago, etcétera. Se trataba de que los americanos no podían ir directamente contra Santiago dejando ahí arriba lo ves Caney. Si Sí, dejaban una fuerza en Caney le podían envolver. Entonces derivaron simplemente 6.000 hombrecillos de los 15.000 que tenían con la misión de tomar Caney y luego ya todos sobre Santiago. Y contestó el general Lafton, dijo, en 2 horas lo tomamos, al general Shafter, que era el jefe. Y aquellas 2 horas fueron 9 horas, pero él, Joaquín, sabía, con la defensa que tuvo esos 4 días, que, bueno, no es porque sea pariente, pero lo admiran mucho los expertos militares, porque había un pequeño fuerte arriba y ahí no tuvo más que 8 soldados. Y los americanos pensaban que estaban concentrados en el fuerte y ahí colocaron todos los proyectiles. ¿Y qué es lo que hizo él? Hizo un pentágono de trincheras en 4 días, cavando las trincheras, ahí metió a los soldados en línea, con tabillas para poner las miras de los Mauser y con mucha disciplina los muros para repartir la munición. Y el propio poblado se convirtió en su cuartel. Él estaba en la plaza y luego se puso delante de las trincheras incluso. Hay un testimonio muy bonito del capitán Wester, que es el agregado militar en Washington de Escandinavia, de Noruega y Suecia, que están unidos ahí, y dice, no me lo puedo creer, él estaba embebido, como se dice en bebés, no sé cómo está en España, incrustado en las fuerzas americanas, y dice, no me puedo creer que hay un tío con barba blanca que mueve el sombrero y la espada vertical diciendo, bravo muchachos, vendido el país que tiene tales hijos, ¿no? Y estaba ahí escondido y claro, como los Mauser disparaban y se escondían con mucha disciplina, y los americanos avanzaban con bastante miedo, porque también hay que recordarlo, que los americanos tenían poca experiencia y tenían dinero, pero tenían poca formación militar. Entonces, en cuanto empezaron a haber muertos, se asustaron y quedaron pegados al terreno. Ahí pasaron muchas horas, porque los Mauser tenían una ventaja grande contra el Remington. Los Mauser no dejaban humo. Sin embargo, los americanos, cada vez que disparaban, salía humo negro y se convertían en blanco los españoles. Y eso permitió que esa defensa que organizó Joaquín, es como los toreros cuando se ponen delante del toro sabiendo que no le van a atacar, ¿no? Pues él se ponía delante y eso increpaba mucho a los americanos y a los españoles daba mucho ánimo. Y él sabía que con esto, a nada que hubiera habido un poco de refuerzo, que había una columna de 1.000 hombres, me parece que eran 5.000 hombres, la columna de Ascario, que se les ordenó que fueran a ayudarle. Si hubieran llegado a tiempo, hubiéramos ganado incluso la guerra. Pero la masonería retuvo aquella columna. Eso es una página muy triste también. El comandante de la isla, que era de grado 33 de la masonería, general Blanco, estaba colocado en La Habana y desde el 10 de junio, que ya empezaron los americanos a desembarcar en el este de la isla, no hizo nada para reforzar el este y dejó morir a estos hombres. Eso es triste, pero había cobrado un dinero, igual que habían cobrado todos los ministros de España. Eso se sabe por el informe de Unión, que se ha hecho público hace pocos años y se han publicado varios libros. El de Coronel Manrique es buenísimo, hay varios libros. Y es tremendo cómo en España se había cobrado un dinero y aquellos hombres murieron. Y pese a todo, y contestaba a tu pregunta, Joaquín sabía que era el enemigo y sabía que Dios está por encima de todo. Y sabía que al final iba a ser una victoria moral importantísima. Y ahí aguantó con sus heridas y aguantó hasta que ya no pudo más porque contaban cómo los sargentos le suben, le sujetan, sigue arengando y cuando ya lo tiran encima de la paja con las piernas desangradas es cuando dicen, vale, pues llevarme al hospital, pero traedme pronto.
y cuando ya iban evacuándolo hacia el hospital es cuando cae un mortero y prácticamente mata a los 4 camilleros. Y hay un momento muy emotivo ahí cuando el hijo, perdón, el hermano, Antonio, que era comandante, y ve a su hermano herido y está todavía vivo, y lo coge en sus brazos y ya los matan a los dos. Y a mí eso me emociona especialmente, lo digo a la familia, porque ese hermano era 25 años más joven que Joaquín y había nacido en el año 66. Y el año 66, cuando nace aquí en la Plaza España, en la iglesia de San Marcos, cuando lo bautizan, su padrino fue su hermano Joaquín, vestido de uniforme. Entonces digo, qué bonito que Joaquín lo tuvo en brazos cuando nace en el sacramento del bautizo, y qué bonito cuando este niño crece y lo va a tener en sus brazos para morir juntos ahí en Caney. Sí, sí. Ujú. Bueno, me venía a la cabeza cuando has citado el tema de la masonería y el tema del cobro del dinero, me venía, pues bueno, uno de los episodios que están colgados en Perlas Cristianas, donde se relata las tropelías que se hicieron para perder Puerto Rico junto con Cuba, ¿no? Y que llegó el Parlamento español, nunca se llegó a votar. Nunca. Y bueno, por la fuerza los americanos se quedaron Puerto Rico. Eso, Toda esa historia de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, sí. si uno la lee y la lee transversalmente, es decir, con todos los elementos de la historia que se nos permite hoy, Sí, lo que nos deja claro, Carlos, es que prácticamente cuando tú citas o estás con Jesucristo y Dios o con la serpiente, es que, por desgracia en la historia, es eh, así. tus palabras son así. Tenemos este gobierno que es calcado al gobierno del 98. Ministros que no les preocupa España y que están cobrando un dinero, y lo estamos viendo en los juicios estos días, y cómo están vendiendo a España, vendiendo al Sáhara, deshaciendo a España, cómo están pactando con los separatistas. O sea, una labor de deshacer todo lo que se había hecho antes, que afortunadamente sabemos quién va a ganar. Eso es muy bonito, pero qué pena todas las víctimas que van a dejar por el camino y que ya está viendo, toda la inseguridad que hay ahora con el tema del caballo de Troya, de personas no integrables que llegan a España y que la propia Iglesia quiere que sea islamizante esta migración, porque no soporta que se diga que la prioridad nacional, y no entramos en eso, pero es prioridad nacional de los cristianos de cualquier cultura y que son de las Españas, que eso es claro que van a estar siempre en esa prioridad, pero no, la Iglesia quiere que sea la prioridad islamizante, que es la que defiende el gobierno. Tremendo, ¿no? Todo eso es un enemigo identificado que sabemos que no va a ganar, pero que como no despertemos va a dejar muchas víctimas en el camino. El otro día, preparando unas cuestiones con Fátima, pues le relataba que en una de las conferencias que hemos grabado últimamente en Perlas Cristianas, pues el conferenciante partió de una idea pequeña, pero que a mí me dejó sorprendido, y es que cuando los musulmanes subieron hasta arriba y en Covadonga quedaron allí apeñados y defendiéndose, ellos no defendían su vida, sino que planteaban el luchar por la cristiandad, Cristiandad. por España y por su territorio. Hubieran perfectamente podido haberse abandonado y haberse quedado en esas montañas sin pelear absolutamente nada, pero no. Todos empezaron a luchar para volver otra vez a reconquistar su tierra. Eh, Eso. y allí la charla era una cuestión filosófica, pero también católica, cristiana. Eh, claro, lo que les impulsaba eran sus valores. ¿En qué medida en el corpus militar español el hecho católico, el hecho de los valores de la patria, de la fe, de ese honor por encima no solamente de caballeresco, sino el honor que se soporta en tu fe, en tu Dios y en tus creencias, es lo que es capaz de construir una nación, un pueblo como nosotros? Hombre, absolutamente. Es que basta recordar que el padre de don Pelayo hizo ese papel que tú mencionas en cuanto a que era gobernador de Astorga y firmó una paz cómoda con los musulmanes y quiso la comodidad. Sin embargo, hubo un fiel remanente que me encanta relacionarlo, sin alargarme, simplemente con el fiel remanente que llega aquí a España 722 años antes de Cristo, que son los que traen la palabra de Dios a esta nación, a este pueblo. Y 700 años 22 después de Cristo, es cuando hay un fiel remanente que tiene muy claro que tiene que defenderla. Y así como siempre digo, ¿por qué Isabel la Católica tuvo esa fuerza espiritual para escribir un testamento como el que hizo? Me pregunto y me contesto. La respuesta está en su formadora, que era Beatriz de Silva, Santa Beatriz de Silva, de la generación de su madre, pero que
que hicieron un binomio muy bueno porque le va a dar terrenos para fundar las concesionistas a Beatriz de Silva. Y es apasionante porque así se entiende esa fuerza. Pues la fuerza que van a tener Pelayo, a pesar de que su padre ha traicionado, la va a tener en San Isidoro, en el Arca Santa, en los principios que va a dejar escrito. Es muy importante de lo que escribe San Isidoro 100 años antes. Y eso, a donde voy a parar es que te da fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual es imbatible. Es cuando actúa el cielo. Están los salmos. Siempre que invocamos al Señor nos va a ayudar, ¿no? En su auxilio es Él. Y se cumple así. Entonces, el honor de los militares para cumplir una misión, nosotros solos jamás lo vamos a hacer, por mucho que creamos que tenemos la razón. El honor va a estar si estamos conectados a la verdad, a Dios y al plan de Dios. A mí me gusta mucho repetir la frase de hacer las cosas como Dios manda. Que hoy en día, cuando he Sí, visto hoy otra vez en el Congreso que se plantea el hacer el aborto un derecho constitucional y siguen R que R, la burra al trigo, ¿no? Dándole vueltas porque son leyes de, de la diarrea legislativa esta que lo único que hacen es ofender a Dios y provocar muerte entre los españoles y entre el mundo. Entonces, por eso que al final, sabiendo que estás unido al cielo, Él te va a ayudar. Y Pelayo lo tuvo claro, y tuvo esa ayuda y joder, fue impresionante como lo que simbolizó. Pero yo le doy todo el valor, igual que a Santa Beatriz de Silva fue capaz de influir en Isabel, yo se lo doy a San Isidoro. Cómo fue capaz de influir en ese grupito de godos, de visigodos que quisieron defender aquello. Fue maravilloso. Y sin embargo, los que venían atacando poco tenían de valores en lo que buscaban, porque venían de Mahoma. Y Mahoma, cualquiera que lo estudie, sabemos que no está con la mujer, en Génesis 3:15. pues es maravilloso lo que comentas, Carlos, y efectivamente no solamente el tema de la masonería infiltrada, vemos que España es un pueblo especial. Y cuando hablamos de España, hablamos de todos los hermanos hispanohablantes, como efectivamente ya lo has adelantado por el testamento en concreto de Isabel la Católica. Pero es que fíjate, en las apariciones de la Salet, que la Virgen se aparece a dos hermanitos, claramente y textualmente habla de la infiltración de la masonería. Y estos 200 últimos años en todas las manifestaciones marianas, la Virgen nos está avanzando y nos está advirtiendo sobre esto. Y es que además todo esto se ratifica con Nuestra Señora del Pilar el 2 de enero del año 40, cuando dice que aquí nunca falta la fe, y en el año 1737, cuando hablamos de la gran promesa de Valladolid. Y de ahí nos vamos a Guadalupe, que también está muy vinculado a Valladolid y a todo el mundo. Si hoy el héroe de Canet estuviese aquí, sabiendo todo esto y viendo lo que ahora mismo tenemos, en qué situación estamos, ¿qué crees que nos diría? Estaría haciendo una entrevista con vosotros, yo creo. No creo, Estaría, estaría batallando en muchos frentes. estaría recuperando lo que es los valores de España y para estar consagrando a María y formando parte del auténtico ejército, que ya no es el ejército que todos piensan, es el ejército de María, el que va a ser capaz de sacar esto adelante. Y estaría perfectamente, yo creo que luchando día a día para que España se mantenga y que no caigan estas redes que son tan perniciosas. O sea, no me cabe ninguna duda. Es que el honor es el honor y la verdad que si se pierde en un ejército el honor se deshace como un azucarillo. Hay una página muy bonita del libro, bueno, un evento muy interesante, y es que cuando muere el general lo entierran los americanos con honores militares. Y cuando el general Lawton desentierra el cadáver, dice que se queda con las espuelas y con la espada, y entonces se lo entrega a su jefe, que era el general Shafter. Entonces, una de las fotos que tenéis por ahí es de el momento de la rendición de Toral. Sabéis que después de esta batalla ya España se rinde, qué Sí. pena, porque ya no valió para nada teóricamente, y el 16 de julio, Día del Carmen, hay una formación militar para de Santiago entregar Cuba a los americanos y simbolizó aquello ya entregar, como decís todo, ¿no? Una pena, una vendida, porque incluso a Marianas, qué tristeza. ¿Y qué pasa ahí? Que en ese momento el general Toral, consciente de lo que es el honor y los valores militares por encima de las naciones y de la masonería, tuvo un detalle que es bonito, y es que dice, vamos a formar 50 españoles y 50 americanos, y se ponen enfrente, delante de las fuerzas, el general Toral a caballo y el general Shafter a caballo, que además estaba muy gordo, ¿no? Le costó subir al caballo. Y en ese momento lo primero que hace para quitar hierro, o sea, quitar hierro al asunto, entrega la espada de vara de rey al general Toral y le dice en inglés,
me ha entregado, el general Lapton me ha entregado esta espada y estas espuelas, quiero que sean para la familia. Y el general Toral sabía inglés como yo y el pobre no entendió, entonces tuvo que ir alguien a traducir. Y cuenta el propio general Satter en sus memorias que el español, cuando le tradujeron, lloró, o sea, se humedeció los ojos y lo cogió y efectivamente la espada llegó a mi familia. Luego mi abuela la entregó al Museo del Ejército donde está ahora mismo. Pero para mí fue un gesto muy bonito, esa imagen que cuando yo lo leí en el libro de las memorias del general Satter, puse en internet rendición de Toral y me apareció esa imagen pintada por alguien de los 50 y 50 y los caballos. Y es una de las que os he mandado, porque esa imagen demuestra eso, que por los militares, por encima de la nacionalidad está el honor y por encima de las naciones están los valores. Y con ese gesto se supo reconocer de, vale, los políticos nos han dado esta victoria, ahí está. Pero Sí, sí. los militares sabemos que el honor en el campo de batalla, y eso que por la acción de Vara de Rey habían muerto muchos americanos, o sea, era muy difícil valorar a alguien que te ha matado, ¿no? Pues ahí lo supieron valorar y a mí me emociona esa imagen, lo que simbolizó el honor en el campo de batalla. Vamos a intentar Ampliarla. ampliar. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, ahí se ve el general que está en el centro del gordo, se ve ahí, de azul, es el general Satter y tiene luego su ayudante y luego está a la derecha. Es verdad, no me había fijado que está Orondo. Sí. Sí, están los españoles a la derecha, los americanos a la izquierda. Sí, Y bueno, es un momento que a mí me emociona especialmente porque tenemos que tener en cuenta que hacía pocos días habían muerto muchos de los dos bandos. Y, y luego es muy bonito cuando van a recuperar el cadáver de Vara de Rey, que es 4 meses más tarde, cuando ya los americanos han tomado posesión y llega el general Valderrama con una comitiva para desenterrar el cuerpo y llevarlo a España. Y aquello ya lo comenté, que era emocionante, cómo al final descubren el cuerpo en un madroño y lo meten en su carruaje y lo llevan hacia el puerto. Y los 7 kilómetros de comitiva se forma una columna de gente a los dos lados de la calle, siempre en silencio. Eso lo cuenta la prensa local. Y a mí eso me impactó mucho, por aquello de que cuando va la comitiva con el general a caballo, el cura, el médico, los dos soldados y el carro, y en lo más alto del puerto, cuando ya es una calle larga que entra en Santiago de Cuba hacia el puerto, se presenta una compañía americana con un teniente, el teniente Hanna, se pone firmes y le dice al general, venimos a rendir honores a su héroe, sin que nadie lo hubiera pedido. Entonces fue muy emocionante porque el general también, compungido, los coloca detrás y entra toda la comitiva con la música hacia el puerto. Y eso es lo que me hizo a mí pensar aquello de qué bonito con el cuerpo delante del barco y todo el mundo mirando allí, los americanos saludando y la gente en silencio. Allí en esas miradas estaba el honor de la nación. Y por eso digo, en aquel mar, el mismo mar que 4 siglos antes vio llegar a las naos, ahí se estaba cerrando un imperio. Por eso decía aquello de la espada de Fernando y la espada de Joaquín. Dos espadas de Vara de Rey que abren y cierran el imperio románticamente, ¿no? ujú. Bueno, y a mí me gustaría añadir lo que estás diciendo, esa parte romántica humana, porque en el libro pues hay muchos pequeños comentarios sobre familias, sobre hijas, sobre madres, pero me ha llamado la atención uno de los elementos que donde describe la situación de Filipinas, donde dice, aproximándose la época en que los bárbaros piratas mahometanos acostumbran salir de sus guaridas para caer hollando todas las leyes sobre nuestras costas indefensas, asaltando los pueblos y cautivando a muchos de sus pacíficos e infortunados moradores, señalando, en fin, su funesta aparición con la perpetración de los crímenes más odiosos. Se hace preciso que los pueblos playeros más castigados de este terrible azote vivan alerta y se aperciban con tiempo, no solo para resistir y repeler cuando llegue el caso de los feroces enemigos, sino para perseguirlos sin tregua hasta lograr su completo exterminio. Está claro que las palabras que están reflejando es la defensa de una tierra que era 100% española. No está hablando de un terreno colonizado ni dependiente, sino que estaba hablando de una tierra que era y se consideraba 100% España. ¿Cómo hemos logrado los españoles abandonar esa idea de que hemos perdido esa noción de lo que eran los virreinatos y territorios allá fuera de nuestras fronteras? Pues lo hemos logrado cuando la serpiente ha engullido a la sociedad, incluida la española, y nos ha anestesiado. Tenemos la sociedad, siempre lo digo, los juegos gástricos de la serpiente son los medios de comunicación y tenemos
nuestra Sí. cúpula militar, tenemos la sociedad en general dormida, porque a nada que escarbes un poco y leas la historia, este bando que has leído ahora, efectivamente, estaba ocurriendo, no es que fuera población española de raza, sino española del Imperio Español, porque además lo pedían ellos, esa protección. Aquí estamos otra vez con la serpiente y la mujer. Los que hacían esas atrocidades eran de la serpiente, eran hijos del demonio. Y de hecho, como he comentado antes, Antonio Vara de Rey, tío carnal de Joaquín, que conoció en la academia, pero era mayor que él, cuando va a Filipinas, estaba en el fuerte de Pollock y estaban rodeados de joloes y iban y venían y raptaban a gente y ellos estaban atrincherados en el fuerte porque eran minoría y eran muchos más los enemigos. Pero hubo un momento que dice que a tiro de cañón baja a darse un baño con José Ponce de León y Antonio Vara de Rey. Los dos bajan a darse un baño y los capturan y se los comen vivos. Y es tremendo. En el libro hay una noticia del periódico de la época donde lo cuenta, que le regaña el editor, le regaña el articulista al gobierno y dice, ¿cómo es posible que el gobierno de España está haciendo una fuerza para ir a la Cochinchina en vez de ir a vengar la sangre de estos dos oficiales sacrificados cobardemente a las puertas de nuestro pabellón? Decía. Y tardaron 3 días en morir, porque los comieron por los pies. Fue tremendo aquello. Pero lo que quiero decir que España no iba ahí por conquistar como hacían los maometanos o como han hecho los ingleses o los franceses o todo el mundo, ¿no? Que iba a conquistar por riqueza. España iba por la fe. Y ahí está la noticia, muy bien. Y me emociona especialmente saber que Joaquín, su siguiente destino, después de haber apaciguado con mucha sangre, pero en la zona de Mindanao, como digo, ya está al final del periodo español, como luego lo mandan de gobernador a las Marianas y ahí hizo un trabajo político impresionante, fundando un libro, o sea, escribiendo un libro que era cómo explotar económicamente las Marianas, militarmente, etcétera. Y me emociona mucho por aquello del Salmo de Isaías, ¿no? Te pondré por las naciones para llevar la fe a las confines de la tierra. Y por Sí. aquello de que Diego San Vítores fue capaz de llevar la fe a las Islas Marianas y allí llegó Joaquín y ahí estuvo en aquel archipiélago que es la Micronesia y ahí casó a su hija, ya lo conté, y es bonito, ¿no? Que en una iglesia fundada 4 siglos antes, dulce nombre de María, y ahí estuvo él, en fin, es emocionante. Pero ahí está la noticia que dice muy claro cómo efectivamente los habían matado a esos dos, y es que no andaban con tonterías, y eran, no sé qué religión tendrían los joloes, eran musulmanes la mayoría, pero seguramente creían en algo, porque era muy dañino. Y los auténticos filipinos, que mi abuela nació en Filipinas, quieren mucho a España. Y es una pena cómo se ha deteriorado, no solo Filipinas, sino todo Sudamérica, cómo se ha deteriorado por culpa de este ataque de la masonería, de dividirnos, de atomizarnos. Y luego, sin embargo, a base de robar, nos han quitado lo más rico que tenía México, que era todo Texas, Florida, California. Fijaros, todo el petróleo que surgió luego. Y todo eso fue un robo directo por la masonería a México. Y cómo México, quién está gobernando México, cómo se ha venido abajo por culpa de habernos separado las grandes ideas de las Españas, ¿no? La gran idea de las Españas, que éramos unidos por la fe y era la raza cósmica que decía Vasconcelos. Millones de personas hablando la misma lengua y unidos y con una experiencia cultural maravillosa con todas las catedrales, iglesias y universidades. Para que al final la masonería ha hecho su trabajo, pero no va a triunfar, o sea que vamos a levantar cabeza. Sí, sí, allí tuvimos un movimiento importante, todo el tema de la persecución de los cristianos. Y en el año 1831, creo recordar, con todo el tema de la independencia, fijaos, que nos unía Nuestra Señora de Guadalupe. Y de hecho, no quieren saber nada de Nuestra Señora de Guadalupe Cáceres, que aunque se aparece en el 1326, tenemos la del coro de 1490, que es la Inmaculada, y es exactamente la que se lleva allí. Y además tenemos el pendón de Hernán Cortés, que es el que se pasea todos los años en México DC. Y lo que han hecho ha sido cortar completamente con ese vínculo, ese cordón umbilical, que incluso aunque sea por la religión, pues no han querido saber nada. Es decir, que no solamente el tema de la masonería ha ido infiltrándose desde el punto de vista político, socioeconómico, sino también a nivel, lo que nos unía, la hermandad a nivel religioso. Y si tú ahora mismo, Carlos, si me permites hacerte una pregunta, tuvieras que definir en una sola frase el legado de Joaquín, en esa frase, ¿cómo nos resumirías ese legado? Pues una frase.
un, Muy difícil. O dos. una simple frase, un honor compartir un patrimonio tan importante, tocado por el cielo y que va a triunfar seguro. O sea, que tener mucha esperanza en lo que nos ha dejado nuestros antepasados y lo que tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos, pero con la fe ciega en que unidos al cielo vamos a triunfar siempre. Eso es lo que me diría la oreja Joaquín ahora mismo. Estoy convencido. Qué bonito. Eh, Carlos, no me gustaría terminar porque, bueno, sabemos que andas liado y el día ha sido ajetreado y difícil. Te vamos a dejar descansar, pero no me gustaría que te fueras sin primero comprometerte a una segunda entrega sobre el tema que te quiero preguntar y que quiero que contestes brevemente, ¿sí? Porque eso para ti seguro que te resulta complicado hacerlo brevemente porque eres un pozo de sabiduría, Sí. como has demostrado. Cuando has citado, y es un tema que hemos hablado con Fátima previamente, no la pregunta, sino el tema. Cuando has citado al principio de la entrega que estamos realizando, el tema de España y los valores universales, ¿sí? Y España, tierra de María, y cómo las tribus, una tribu de Judea se desplazó hasta España, ¿sí? En el 722. Efraín. Todo eso como componente, como persona que, bueno, pues yo no sé cuántos años tienes tú, pero yo creo que andaremos allí zarpalagreña, ¿no? Andamos. 38, 38. Mayor. Yo soy mayor. Y que, bueno, pues hemos crecido en una España donde esos valores universales, nuestras familias nos los transmitieron. Hemos visto cómo se han ido degradando, pero ahora yo me despierto y encuentro a un señor que se llama Carlos Martínez Vara de Rey, que habla de la tribu de Efraín, y pues Fátima también lo hace. No solamente lo hace, sino que me mandó un documento donde se relata el hecho. El otro día, pues en un vídeo americano sobre otros temas, también lo cita. ¿En qué medida nosotros como pueblo tenemos la responsabilidad y el deber de no dejar abandonados esos valores que nos han criado a nosotros y que en esta sociedad ahora mismo no estamos siendo capaces de transmitir? Pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis 2, versículo 21 creo que es, cuando dice: el que persevere hasta el final en este combate, le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y le entregaré la estrella de la mañana. Sí. Fijaros qué fuerza tiene eso. Quiere decir que a ese pueblo que persevere y que ha sido designado de alguna forma por esta tribu que tú dices, de 722, unido a la tribu de Judá, de la casa de David, que vino luego en 589, son dos momentos, dos migraciones muy importantes que encuentran su eco luego en Ezequiel 37, cuando ves que la unificación final del pueblo judío va a ser la vara de Efraín con la vara de Judá, y las dos juntas en una sola mano, un solo pueblo, un solo pastor, y el nuevo David, etcétera, que todo eso va a ocurrir en Garabandal. Por eso Garabandal nos da mucha luz y respuesta a lo que me preguntas, pero sobre todo esa frase que he dicho de Ezequiel, de Apocalipsis: al que persevere, tenemos que merecerlo, pero si perseveramos hasta el final, nos va a dar autoridad sobre las naciones, que eso es mucha responsabilidad, y no lo he dicho yo, lo dice Apocalipsis, pero viene de lejos con aquello de Hechos de los Apóstoles 14, 13, cuando dice: Dios ha visitado a los gentiles para elegir de entre ellos a un pueblo consagrado a su santo nombre. Ahí lo dejo. Y todo eso va unido a que la Virgen María le arranca a su hijo, perdón por la frase, cuando están hablando y rezando en el oratorio de Jerusalén, y le manda a España a hablar con Santiago, porque ya el cielo había elegido ese pueblo, a su santo nombre elegido, y quería que la Virgen animara a Santiago, y le dice María: dame licencia, hijo mío, para que yo pueda prometer a ese país, ese pueblo de España que voy a visitar, de que tú lo vas a proteger siempre. Y además te pido que sea parte de mi herencia, y además te pido que yo sea su intercesora. O sea, con todo ese preámbulo que está místico hacia de Dios, la respuesta está en Apocalipsis 12, dictado por Jesús a San Juan: el que persevera hasta el final, te daré autoridad sobre las naciones y le entregaré la estrella de la mañana. Que la estrella de la mañana, ya lo adelanto, efectivamente en Apocalipsis 19 menciona que Jesús es la estrella de la mañana, pero aquí concretamente es Jesús el que está dictando, le va a entregar la estrella de la mañana, que también es la Virgen María. Y la Virgen María es el lucero del alba, que es el que anuncia que llega el sol, el que precursor de que viene Jesús. Por eso es muy bonito que
¿A qué pueblo le ha entregado la estrella de la mañana el cielo? A España, por eso es tierra de María Santísima. Entonces, creo que ahí en esas dos frases queda contestado que tenemos que agarrarnos a ello con mucha fuerza y con mucha fe y muchísima esperanza y confianza ciega en María, que ella es la que está haciendo su auténtico ejército. El Sí, auténtico ejército ahora mismo es el de María y lo está haciendo con batallones por todo el mundo. El otro día comentamos algo de la bandera, nos ha dado la bandera y ella misma nos va a marcar la hoja de ruta o las órdenes. No hay que ni adelantarse, ni precipitarse, ni esperar, ni ser vagos. Simplemente obedecer, estar en gracia de Dios, usar el arma atómica, que es el rosario, diariamente, y con eso tenemos el triunfo asegurado. Yo creo que es muy, muy esperanzador, pero nos dio la estrella de la mañana. Vaya regalazo y vaya agradecimiento tenemos que tener y divulgarlo al máximo porque a la serpiente no le gusta nada todo esto. Y entre nuestra propia familia la gente no quiere oírlo, porque como he dicho antes, están anestesiados. Pero eso es la realidad y es la verdad y estoy convencido. Bueno, pues les convoco a una siguiente entrega donde intentaremos con ellos dos, digo ellos dos porque yo no tengo ni idea, de aclarar todo el tema de esas dos tribus, Vale. todas las raíces y todos los documentos que atestiguan y nos marcan el hecho de que España no es un lugar cualquiera dentro del planeta Tierra y que en qué medida tenemos esa responsabilidad como personas que vivimos aquí en España, somos españoles y tenemos la herencia de nuestros padres que han sabido educarnos, aunque a veces tengo que decir que hemos sido un poco duros de cabeza. En la descripción de este contenido aparecerá el libro de la espada de Vara del Rey que les recomiendo exhaustivamente de que lean. sí, Les digo que no lo decimos porque el autor se vaya a forrar porque el precio que tiene es económico de lo más. Está muy bien editado, que eso no lo hemos comentado. Tiene un montón de figuras y de imágenes que nos ayudan a entender todo el texto, pero sobre todo porque dentro de él lo que ustedes van a encontrar es no solamente la vida de un militar y de la familia de ese militar y lo que sufrió y cómo la murió, historia de España. sino que va a encontrar la historia de España y sobre todo valores que no debemos perder Que no y caducan. cuestiones que nos deben hacer no solamente como nación, como sociedad, sino como personas. El que habla, bueno, pues siempre ha tenido una devoción especial al estamento militar, porque siempre ha reconocido que probablemente sin esos que se ponen en la trinchera y acaban dando la vida, pues ninguna nación tendría posibilidad de sobrevivir, pero sobre todo, más que una nación política, ninguna sociedad, familia o persona podría sobrevivir. Hoy Carlos nos ha dejado muy claro lo que es el deber por encima incluso de los malos políticos, que para mí eso me parece ya, yo que soy un tanto rebelde, un valor intrínsecamente increíble. Con lo cual, Carlos, mil gracias por tu familia, por tu labor, por tus años de profesión militar, de tu capacidad también de mantener el honor como primera parte de tu vida y además de, bueno, pues haberte puesto al frente de este ejército de María para intentar que los soldados mediocres que muchos somos intentemos ser un poquito mejores y ayudar a lo que es que, bueno, pues España vuelva a ser tierra de María con fortaleza. Si os parece, vamos a cerrar este capítulo con una Ave María para que sea Sí, nuestra sí, madre la que si no nos te ayude importa, y sí. nos cuide. A mí me gustaría agradecer también que porque aunque sabemos que el rey Alfonso XIII puso a todo el linaje Vara de Rey en un pedestal glorioso, como así lo escribe en su manuscrito, como española, humilde y sencilla, y sé que representando a Eliseo y a otros muchísimos españoles, deciros y daros de corazón las gracias por vuestra valentía, por vuestro honor, por defender España, tierra de María, y una España católica, cristiana y llena de muchísimas cosas que para nosotros es una esperanza. Así que gracias. Gracias, con vuestro permiso, a vosotros por haber dado esta oportunidad de rescatar la historia de unos valientes que lucharon hasta el final, pero sobre todo que hemos hecho durante estos minutos, yo creo cualquiera que lo haya escuchado, un pequeño homenaje a todos los españoles de todos los tiempos que han tenido muy claro no solamente que el honor
está por encima de todo, sino que el proyecto de España es mucho más importante de lo que imaginamos. Y así que con mucha esperanza la victoria, y me comprometo a ese programa que decís, y os vuelvo a agradecer vuestro tiempo y la dedicación de este espacio. Gracias, y a la A ti, audiencia. y en la parte que me toca, a sus órdenes, coronel. Estupendo. A vuestro servicio siempre. Dios Sí, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, Siempre, por por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Mil bendiga gracias. a vosotros. Un abrazo. Gracias. No, Hasta siempre. no nos Chao. vamos. Y Y a cerramos. todos ustedes, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y ya saben, no se callen, difundan y hagan una labor importante a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a su familia. Rescaten a todo el mundo de esa parte anestesiada que nos citaba Carlos, porque yo creo que será importante para todos nosotros y el futuro de todos nosotros. Así que hasta la siguiente aquí en Perlas Cristianas. Gracias.